Hermanos, vamos a orar y le pedimos al Señor que nos ayude. Mi buen Señor y Padre, por favor, te ruego humildemente que tengas misericordia de mí, que me ayudes y me mantengas fiel a tu palabra, al Evangelio, a lo que tú quieres de nosotros mostrarnos y exigir en la Biblia, para no faltar a la gracia con mis hermanos, y a ellos ayúdalos para escuchar con atención, y ayúdalos y muévelos con tu amor y tu gracia para responder en obediencia. Ministra, Señor, a tu pueblo como siempre lo haces y como has prometido, y glorifica tu nombre, y que podamos ver a Cristo, recordar su sacrificio, su amor por nosotros, y que de esa manera sea el Evangelio el que nos mueva a vivir para Él en obediencia amorosa. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, si ustedes escucharon y respondieron de alguna manera al sermón de hace 8 días sobre la regla de oro y amar a los demás, resulta que este puede ser la continuación o la respuesta a ese sermón. Hablamos un poco hace 8 días de todas las cosas que tenemos que hacer para mostrar amor a nuestro prójimo, comenzando por la familia de la fe. Vimos que efectivamente Cristo nos está llamando a responder, a tomar la iniciativa y a servir y trabajar por amor a Él en la iglesia. Pero resulta que en la medida que usted se acerca a otros para servirlos, en la medida que usted se acerca a otros para ministrarlos, para establecer una relación de cercanía, de comunión con ellos, empiezan a aparecer los problemas. En todas nuestras relaciones interpersonales, en la medida que nos acercamos, aparecen los problemas, los conflictos, las dificultades. Y por eso, si usted escuchó atentamente, lo cual implica responder en obediencia al sermón de hace 8 días, usted necesita escuchar lo que vamos a predicar esta mañana. Todos ustedes conocen una frase que dice algo así como: los cristianos siempre tienen una historia que contar sobre lo que Dios ha hecho con ellos, ¿verdad? Y si usted es cristiano, usted puede hablar en cualquier momento y con cualquier persona sobre cómo Cristo lo encontró, sobre cómo Cristo lo rescató, sobre cómo Dios le mostró el amor suyo, el amor de Dios en forma inmerecida, sobre cómo Dios lo ha perdonado. Eso es una verdad que nadie discute. Pero ¿qué tal si yo les complemento la idea diciendo que todos los cristianos tienen una historia que contar sobre el perdón que Dios les ha mostrado, pero también todos los cristianos, es decir, si usted es cristiano, usted tiene una historia que contar sobre cómo ha sido su perdón con otra persona? Esa segunda parte es la que vamos a discutir esta mañana. Miren, simplemente si somos cristianos, nosotros hemos recibido el perdón de Cristo y mostramos o extendemos ese perdón a nuestros hermanos. Para que usted pueda perdonar, usted necesita haber sido perdonado por Dios. Vayan a Colosenses capítulo 3, la cita que acabamos de leer. Y vamos a leer juntos el versículo 13, Colosenses 3:13. Vamos todos juntos para quitarnos este frío de encima. Soportándoos unos a otros Hermanos, al final del sermón, si yo logro que ustedes se lleven esa última frase después del punto en su mente y en su corazón, yo me voy a dar por bien servido. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En palabras más claras para usted, como Cristo los perdonó, así háganlo también ustedes. Vamos a estar hablando sobre eso esta mañana, sobre el perdón que hemos recibido
en relación con el perdón que estamos llamados a extender a nuestros hermanos. ¿Cuál es la naturaleza del perdón que Dios nos ha dado? Es lo primero que vamos a responder. Busquen por favor Deuteronomio capítulo 7. Mientras ustedes llegan a Deuteronomio capítulo 7, lo primero, hermanos, que tenemos que considerar esta mañana es que el perdón que hemos recibido de parte de Dios es incondicional. Es decir, que no hubo, no hay y no habrá ninguna cosa en nosotros que mueva a Dios a mostrarnos su perdón. Él nos amó y nos perdonó simplemente porque quiso, sin que lo mereciéramos, sin que hubiera ninguna cosa en nosotros que nos hubiera hecho dignos de semejante honor. Vamos a ilustrar esto con Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer el versículo 7. Yo leo y ustedes me acompañan atentamente. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, piense por un momento en los israelitas, un pueblo de esclavos, un pueblo que llevaba 400 años sujeto a la servidumbre bajo el poder de los faraones de Egipto, el más pequeño, el más indigno, el más insignificante de todos los pueblos, llamado a ser el pueblo a través del cual serían benditas todas las naciones y familias de la tierra. Pero eran esclavos, vivían como esclavos, sus costumbres eran las de los esclavos. Es decir, en ellos no había nada bueno como para que Dios los escogiera, como para que Dios los salvara y los usara como sus instrumentos para alcanzar y cumplir su propósito en este mundo. Entonces, ¿por qué los rescató y entró en un pacto con semejante pueblo tan insignificante? Porque Dios, como leímos en el versículo 8, los había escogido, había hecho un juramento a sus padres y por propia fidelidad a su palabra y a su decreto eterno, Dios los escogió, los salvó y los rescató. Resulta, hermanos, ¿por qué les digo esto? Que nosotros somos muy similares a los israelitas esclavos de Egipto. Nosotros no somos la gran cosa, nosotros ninguno somos una persona lo suficientemente buena como para entrar en los propósitos y planes de Dios y ganarnos su favor. No. Y yo no quiero insultarlos, pero vamos a ver en la Biblia cuál es la realidad de nuestra necesidad y estado espiritual en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, para que veamos lo que éramos nosotros cuando recibimos el perdón que Dios nos ha dado. A partir del versículo 26, ustedes sí me van a ayudar a leer el versículo 26 y el versículo 27. Primera de Corintios 1, 26 y 27. Todos juntos una vez más. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Sino que lo necio y yo le completo con el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Resulta que si usted pudiera hacer una pequeña acción para ganarse el reino de los cielos, usted el día de su muerte se presentaría en las puertas del cielo orgulloso, jactancioso, reclamando los réditos de eso tan bueno que usted hizo para favorecer a Dios. Pero resulta que no, lo débil, lo necio, los que no son sabios, ni poderosos, ni nobles, dice incluso lo que no es, lo menospreciado.
permítanme una expresión un poco fuerte, la escoria y el desecho del mundo. De allá nos rescató el Señor. ¿En dónde deja eso nuestro orgullo? ¿En dónde deja eso nuestra jactancia? Pues la derriba totalmente por el suelo. Y perdónenme, este lenguaje no es mío, lo estamos leyendo en la Escritura. Pero todo esto a fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. El perdón que usted recibió es un don de la gracia de Dios. Usted no lo merecía, usted no se lo ganó. Dios se lo dio gratuitamente. Entonces, si Dios se acercó, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, si Dios tomó la iniciativa para mostrarnos su perdón cuando estábamos en plena rebelión hacia Él, la pregunta es, cuando usted se dispone a amar a los otros y a hacer con los otros como usted quiere que ellos hagan con usted, y cuando usted se encuentra con malas respuestas, con ofensas y con conflictos, ¿cómo va a proceder? ¿Cómo va a responder? En la medida que usted se integra y participa con esta iglesia y en verdad comienza a hacerse uno con sus hermanos y aparecen los problemas y las miradas feas y las contestaciones malucas, ¿cómo va a responder? Porque lo normal es que nos distanciamos, que nos hacemos introvertidos, que rehusamos asumir más compromisos o renunciamos a los que ya tenemos. Pero la pregunta es, cuando usted era rebelde con Dios, ¿cómo lo trató Dios? ¿Cómo ha sido el trato de Dios para usted? ¿Cómo ha sido el amor y el perdón de Cristo para usted? De esa manera usted tiene que perdonar a sus hermanos. Si es que es verdad que ha probado y ha gustado y ha saboreado el amor y el perdón de Dios. Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto? Usted no necesita esperar que su hermano que lo ofende se arrepienta y venga de rodillas humillado a pedirle perdón. No. Aun cuando usted es el ofendido, tiene que acercarse, tiene que hacer todo lo posible por resolver el problema. No necesita estar satisfecho con él hasta que su sed de venganza sea saciada. No, hermanos, tampoco necesita alejarse del que lo ofende. Al contrario, usted necesita pensar con la mente de Cristo y proceder con ese hermano con el mismo perdón que Cristo le ha mostrado a usted. Recuerde, usted no se acercó a Cristo, usted no estaba buscando el perdón que Él le dio, sino que Él tomó la iniciativa para acercarse a usted. Usted no hizo nada, ni era ninguna cosa significativa, sino que Dios quiso escogerlo de lo vil y menospreciado, y le mostró su amor, y le mostró su perdón, y lo ha exaltado, hasta que lo tiene sentado a la diestra del trono de Dios, juntamente con Cristo. Entonces, si usted ha conocido, hermanos, si usted ha probado, si usted se ha beneficiado de todo lo que Dios ha hecho por usted en Cristo, a lo que yo quiero llamarlo e invitarlo, y no yo sino la Escritura, es a que tome la iniciativa, por favor. Busque a su hermano, resuelva el asunto. No permita que ese problema crezca y se transforme en amargura, enojo, en ira, en rencor. El contexto de Colosenses 3, no. Vamos a revestirnos del nuevo hombre. Vamos a vestirnos de humildad, mansedumbre, templanza, del fruto del Espíritu Santo, y resolvamos el asunto y vamos a glorificar a Dios con nuestra unidad. La segunda cosa que ustedes necesitan aprender del perdón o recordar mejor es que ustedes han sido perdonados plena y cabalmente. Todas sus culpas han sido lavadas, expiadas y perdonadas. Vayan a Hebreos capítulo 10. Y sígame en silencio desde el versículo 12. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el 14 que ustedes saben de memoria: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Recuerde el pacto que Dios ha establecido de pura gracia con usted en el 16. Después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y juntos el 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a su favor, a usted se le otorgó el regalo del perdón pleno y total de todas sus culpas. La sangre del Cordero, hermanos, que fue inmolado en la cruz en nuestro favor, es suficiente para expiar, para lavar, para perdonar todos sus pecados, los pasados, los presentes y aún los que usted cometa en el futuro, sin que entiendan esto como licencia para pecar, de ninguna manera. Hermanos, si ustedes entienden lo que estamos leyendo, acabamos de ver que Dios nunca más tomará en cuenta nuestro pecado. Si estamos en Cristo, si hemos sido justificados por Cristo, si hemos renacido de nuevo con Cristo, el Dios omnisciente decide olvidar todas sus culpas gracias al sacrificio de Cristo. Entender esto sobre el perdón divino para nosotros es lo único, es la única motivación verdadera y suficiente para que nos comprometamos con la iglesia de Cristo, para que nos unamos a los creyentes y para que en el futuro y en el presente resolvamos los problemas, las discusiones, las divisiones que tengan lugar entre nosotros. Ilustremos esto con Lucas capítulo 17. Lucas 17, yo voy a leer desde el versículo 1 y ustedes me ayudan cuando yo se los indique. Lucas 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase una piedra al cuello, una piedra de molino, y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ayúdenme con el 3. Mirad por vosotros mismos. Hermanos, esta frase, este principio de la disciplina, de la restauración, de cómo relacionarnos con la gente de Dios, es tan sencillo y lo pasamos tanto por alto. Les confieso que yo cada vez que leo esto, siento un golpe y un aguijón directo al fondo de mi corazón, orgulloso y pretencioso y jactancioso, porque ¿cuál es nuestra tendencia cuando alguien nos ofende? Poner distancia de por medio, hermanos, y nos enojamos y nos revolcamos en el enojo y le damos lugar a la amargura y nos distanciamos de ese creyente, pero nos distanciamos también de la iglesia porque es que estoy tan ofendido. Pero miren la enseñanza simple y sencilla del Señor: si su hermano peca contra usted, repréndalo, es decir, acérquese, restáurele, muéstrele su pecado, recuérdele el evangelio, y si se arrepiente, ¿qué cosa? Perdónelo. Es decir, usted no necesita exigirle a su hermano que haga ninguna cosa extraordinaria para ganarse su perdón, porque así como ustedes han sido perdonados, ¿qué tienen que hacer? Perdonarse los unos a los otros. Ay, Nicolás, pero es que mire, ese Ricardo me ofende 3 veces al día. Bueno, mañana, tarde y noche alguna cosa dice y me ofende. Pues vea el versículo 4: y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, hermano, qué pena, pero lo volví a ofender con esto que dije, ¿qué tengo que hacer? Perdonarlo. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Esto es incomprensible. Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a entender semejante cosa que estás diciendo. ¿Acaso no es injusto que me ofende, que me ofende, que me ofende?
y yo tengo que perdonarlo sin pedirle y esperar nada a cambio de él. Aumentanos la fe, hermanos. Habrá tropiezos entre nosotros, como yo le dije. En la medida que usted se acerque a su iglesia, en la medida que usted comience a relacionarse con los hermanos que Dios le dio, van a haber tropiezos y conflictos, y esta es la única manera en que podemos hacer que esa relación continúe creciendo, estrechándose y produciendo frutos. De nuevo la pregunta: ¿cómo vamos a responder cuando somos ofendidos? ¿Cómo vamos a responder cuando alguien es tropezadero para nosotros? La respuesta es la misma que Jesús le dio a sus discípulos: perdone a su hermano una y otra vez, cada vez que vuelva arrepentido. Yo incluso a modo de comentario diría: usted no tiene que esperar que él se arrepienta y venga, usted tiene que ir y decirle: estás perdonado. Si Cristo pagó por ti, ¿qué te voy a cobrar yo? Si Cristo me perdonó una gran deuda, ¿cómo te voy a cobrar esta pequeña ofensa que me has hecho? Tenemos que clamar como los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. La pregunta es: ¿qué ocurre si alguno de ustedes dice: no, pero yo no quiero perdonar? Hermano, es tan grave la ofensa que yo no puedo perdonar. Hermano, es que lo he perdonado, cada 8 días me pide perdón después del culto. Bueno, no lo busquen, pero ustedes recuerdan la historia en Mateo 18, después del contexto de la disciplina. Está la historia de un rey con 2 deudores, ¿verdad? A un deudor su señor le perdonó una deuda imposible de pagar, movido a pura misericordia. Y ese que recibió misericordia y al que se le perdonó una gran deuda, salió y en la esquina, ¿qué fue lo que hizo? Págueme la chichigua que me debe o váyase preso. ¿Qué ocurre si, como el gran deudor, usted decide no perdonar? Ahora sí vamos a Marcos capítulo 11 versículo 26, para que entienda y quede advertido si esa es la postura que usted quiere asumir. Marcos 11, 26. Hermanos, yo tengo un poquito de frío. Vamos a leer juntos para entrar en calor. 11:26. Porque si vosotros... Hermanos, si usted decide no perdonar, usted no va a ser perdonado. Si usted decide no perdonar, es porque usted no ha recibido ni conoce el perdón de Cristo para usted. En este punto quizás alguien diga: pero Nicolás, ¿cómo hacemos? Yo nunca he tenido problemas con nadie en la iglesia. Hermano, 20 años acá y jamás he tenido un conflicto con nadie. Puede ser que eso sea verdad. Permítame dudar de su afirmación, pero puede ser que eso sea verdad. Pero tan cierto como eso, yo le digo que si usted lleva 1, 2, 5, 10, 20 años en esta iglesia y, como dice y presume, nunca ha entrado en conflicto con nadie, lo que en realidad sucede es que usted no tiene ninguna relación real con ninguna persona en esta iglesia. Hermanos, los esposos, ¿qué hacen? Pelean. Yo peleo con Valentina todos los días. Ahora no piensen que eso es un calvario, pero todos los días hay alguna cosita que nos dice: bueno, venga a ver cómo resolvemos esto. Pero ¿qué hacemos? Nos reconciliamos, nos perdonamos, recordamos el evangelio y seguimos adelante. ¿Qué hacen los hermanos? Pelean. Si Dios me permite ponerle otro icono a Jeremías al lado, ay, me imagino cohete venteado para esos 2 muchachos. Pero los hermanos dejan de ser hermanos por pelear. ¿Qué pasa? Se reconcilian y siguen. Y a veces el mundo, incluso sin pedir perdón, se reconcilia y sigue caminando. Por eso mi afirmación: siempre, mis hermanos, que usted se acerque a otra persona para relacionarse con ella, van a surgir tropiezos, van a surgir discusiones, van a surgir diferencias, van a haber conflictos, van a haber oportunidades de mostrar perdón y recibir
perdón. Si usted nunca tiene ningún conflicto con nadie en esta iglesia, perdóneme, usted vive como alguien que no es miembro de esta iglesia. En la práctica esa es la realidad, mis hermanos. Si usted anda como una rueda suelta, no está el hermano Manuel. Yo pensaba excusarme con él para hacer esta pequeña ilustración, pero resulta que cada vez que nuestro hermano Manuel se pone a jugar fútbol, baloncesto, voleibol, la mayoría de veces termina con el brazo dislocado. Esa es una condición con la que él lucha. Entonces, si usted es como un brazo dislocado en el cuerpo de Cristo, que anda independientemente, que anda desconectado, desligado del resto del cuerpo, pues por eso es que no tiene conflictos. Pero resulta que igual usted está pecando con su falta de amor por la iglesia, con su falta de compromiso con la iglesia, porque usted está dejando de hacer 1001 cosas buenas que Cristo lo llama a hacer con su iglesia. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo que Cristo quiere de usted en relación con la iglesia? Pues que usted se integre a sus hermanos, que se relacionen, que vivamos como una verdadera familia. Si yo no estoy trabajando por eso, estoy pecando contra Cristo y contra su esposa. Cuidado. Si ese es su caso, acérquese, intégrese, comprométase, y ya tendrá que perdonarme, y ya voy a poder perdonarlo, mi querido hermano. Usted tiene que tener cuidado de no ser como aquellos religiosos que sin ser salvos hacen un montón de cosas que hacen los cristianos. Vayan a Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Vamos a leer mejor desde el 21. Yo leo el 21 y ustedes me contestan con el 22 y el 23, ¿correcto? Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ustedes? Entonces imagínense, va a haber mucha gente que se va a llevar una sorpresa enorme y de dimensiones eternas, porque vivían como cristianos, pero no eran cristianos. Muchos le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? ¿No echamos demonios? ¿No dimos el diezmo? ¿No fuimos a culto cada 8 días allá en Betania, en Villavicencio? ¿Y cuál va a ser la respuesta de Cristo? No los conozco, fuera de acá, apártense de mí, vayan al fuego eterno preparado para Satanás y sus seguidores. Yo no los conozco. Hermanos, tal es el caso, y esas serán las palabras de la persona de ustedes que irremediablemente, a pesar de entender y escuchar todo lo que está escuchando, decida albergar rencor en su corazón y no perdonar al que llama su hermano. Cuidado, hermanos, el asunto con Cristo y su iglesia es serio, es sagrado, es de importancia vital. Yo les he dicho, es imposible que usted considere que está unido a Cristo y separado de su cuerpo. Es imposible que usted diga que ama a Cristo y desprecia a su iglesia, la aborrece, la pasa por alto, la trata con indiferencia. Cuidado, hermanos. Lo que Dios exige de ti es que perdones a tu hermano, al que te ofende, al que te defrauda, al que te insulta. Acércate y arregla con él y reconcíliense. Como Cristo los perdonó, háganlo así también ustedes. Hace 8 días yo les di un principio sobre la regla de oro, o un comentario sobre el principio de la regla de oro. Yo les dije, ¿qué tal si cada vez que usted se acerca a alguien para tratar a esa persona, usted se acerca con la convicción de que se está acercando a Cristo? ¿Recuerdan? Y también les dije, ¿qué tal si cada vez que alguien se acerca a usted, usted
le responde y lo trata como Cristo lo haría. Permítame adaptar ese comentario al tema actual. ¿Qué tal si siempre que usted se acerca a su hermano a pedirle perdón, lo hace con la convicción de que en realidad se va a acercar a Cristo en su hermano? ¿Y qué tal si siempre que alguien se acerca a usted para resolver un problema, para pedirle perdón, usted le responde como Cristo le respondería a ese hermano? Finalmente, mis amados, necesitamos recordar que el perdón que hemos recibido es gratuito para nosotros, pero que a Cristo le costó absolutamente todo. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, yo voy a leer el 18 y ustedes el 19. Ya estamos por terminar, mis hermanos. Primera de Pedro 1, voy con el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino... Hermanos, como Pedro está diciendo, ustedes saben que fueron rescatados, ustedes han escuchado 1001 veces el Evangelio. Cristo tuvo que pagar con su vida el precio por nuestras vidas, por nuestro perdón, por nuestra reconciliación con el Padre. Él ofreció su sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, es decir, se ofreció como una víctima inocente en lugar de nosotros, como Pedro más adelante comenta, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para darte un perdón gratuito que Él compró con el precio de su vida. El pastor mencionó en la penitencia, si no me equivoco, que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por usted. El Hijo no se aferró a nada, sino que vino para dar su vida en la cruz, para rescatarlo. Y el Espíritu Santo lo santifica y preserva su alma hasta el día de su muerte, para que usted goce todos los beneficios de la gracia y el amor de Dios en su vida. La pregunta para concluir, hermanos, es: al ver este despliegue de gracia, de amor, de misericordia, de bondad y perdón divino para usted, ¿cómo va a responder? Al entender y recordar el perdón que Cristo le ha dado, ¿cómo va a responder usted para perdonar a sus hermanos? Terminemos recordando Colosenses capítulo 3, versículo 13. Recuerden que yo les dije, si logro que se lleven esto grabado en sus mentes y corazones, estamos avanzando hacia algo. Colosenses 3:13. Y vamos a leer todos juntos. Es el último, entonces vamos a leerlo como el de despedida. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Amén. Oremos. Mi buen Señor, Padre misericordioso, gracias por habernos escogido de lo vil y lo menospreciado. Gracias por haberte acercado a nosotros, aun cuando estábamos muertos en la rebelión de nuestros delitos y pecados. Gracias por haber enviado a tu Hijo Cristo a morir en la cruz para pagar la enorme deuda infinita, imposible de alcanzar por nosotros. Gracias por tu amor y tu perdón. Señor, ayúdanos a responder como hijos tuyos, a perdonar como tú nos has perdonado y a acercarnos sin temor
a ti, a tu iglesia y a relacionarnos con la gracia y el perdón necesario y suficiente las veces que sean necesarias para nuestros hermanos. Te alabamos y te glorificamos por Cristo Jesús. Amén.